Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Ernesto Quintas, economista, especialista en economía católica y en el distributismo. Ernesto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias, Ernesto, por darnos esta posibilidad de dialogar con vos. La pregunta es, vos sos economista, toda tu vida te dedicaste a estas cosas, ¿y cuáles son, según tu opinión, los desafíos más importantes, más grandes que tiene la economía argentina, o si querés los problemas, las dolencias que tenemos, y cuál es la propuesta en cada uno de estos puntos del distributismo? Te escuchamos. Bueno, perfecto. Vamos a tratar de armar este rompecabezas Dale, porque de a el poco. problema es justamente que la economía, no solo de Argentina, la economía del mundo es como un rompecabezas que está destrozado y se ha perdido la idea de la figura original del rompecabezas. Entonces, son Claro. piezas sueltas que hay que armar nuevamente y ponerlas cada uno en su lugar. Para eso es importante tener la idea de cuál es la figura, ¿no es cierto?, que hay que buscar. Porque estamos en un momento en que se han confundido medios y fines, hay una Bien. confusión ideológica muy grande, y hay que poner todas las cosas en su lugar de acuerdo a un orden, al orden natural de las cosas, ¿no es cierto? De acuerdo al orden natural que vendría a ser como el sentido común, usar el sentido común, que se ha perdido. Esa es un poco la misión que yo me propuse, empezar digamos, he escrito mucho, hay mucho escrito sobre el tema de la economía, de lo que está mal. Y la idea mía es poder darle un cuerpo orgánico a todas estas ideas dispersas que son riquísimas. La misma Iglesia tiene una encíclicas sociales que realmente son de una profundidad y una claridad y una verdad impresionante, pero falta organizarlas en un cuerpo orgánico que se pueda plasmar en la realidad. Así que bueno, esa es un poco mi idea, volver a la simplicidad, porque la verdad es una cosa simple, y la mentira, ¿no es cierto?, es una cosa de por sí complicada, porque mantener una mentira ya implica oscuridad, complicación, cosas que no se entienden, porque tratar de demostrar una mentira es de por sí complicado. Entonces, la idea es, bueno, volver a los principios fundamentales de la economía. ¿Para qué sirve la economía? ¿A dónde está dirigida? Porque hasta eso se ha perdido, el fin último de la economía. La economía, la ciencia económica, devino en una especie de dogma con vida propia, oscura, que ha perdido el sentido para el que existe. Claro. Entonces, al perder el sentido para el que existe algo, bueno, todo lo que crea a partir de ese error está equivocado. Entonces, la economía básicamente es suministrar bienes para las necesidades básicas del ser humano, para que el ser humano alcance su plenitud, digamos, corporal, intelectual y espiritual. El ser humano necesita, porque es su naturaleza, extraer alimentos del medio ambiente, ¿no es cierto?, para vivir, porque así somos. Eso es lo que indica el orden natural de las cosas. Y bueno, pero la ciencia económica, digamos, se trastocó este fin y se convirtió en la ciencia que busca la ganancia, el lucro. Y ahí es donde se origina la mayor parte de los problemas, porque son como dos fines antagónicos. La ganancia de un grupo es antagónico con el bien común de la sociedad.
O sea, no es que da lo mismo, no. Uno de los fines impide la concreción del bien común, que es ese estado de paz y seguridad que necesitan las personas en sociedad para poder alcanzar el máximo desarrollo material, o sea, el bienestar material y espiritual. Ese fin es totalmente contradictorio con el fin que está buscando la economía, que es incrementar la ganancia, ¿no es cierto?, la acumulación de riqueza, confundiendo justamente la riqueza con, llaman riqueza lo que en realidad no es riqueza. Por ejemplo, nuestro país se dice normalmente, tiene una riqueza impresionante. No, no tiene riqueza. El país, sí, digamos, ¿qué es la riqueza? La riqueza es el fruto de aplicar el trabajo humano, la capacidad de las personas, a la creación de Dios. Que desde donde sale toda riqueza tiene como origen la creación de Dios. En ese conjunto de trabajo y creación se produce la riqueza. No es que la riqueza está. Yo puedo tener, por ejemplo, un terreno que no lo trabajo, un pedazo de campo que no lo trabajo. Hoy en día, ese pedazo de campo, si alguien lo cerca y tiene un título de propiedad sobre ese pedazo de campo improductivo, incrementa su riqueza. Pero en realidad no es riqueza porque sigue siendo el mismo campo con una cerca y un título. ¿Dónde está la riqueza? Cuando yo aplico el trabajo a esa tierra, a la creación. Entonces ahí surge la riqueza. Entonces nuestro país tiene un problema de creación de riqueza, de creación de trabajo, o sea, de juntar los factores de la producción. No sé si soy claro. Entonces, yo te voy a hacer unas preguntas para ver si entendí bien, para ir como también sintetizando en la medida de lo posible y afianzando algunas ideas que son muy, muy claras y muy buenas, muy importantes. En primer lugar, que la situación de la economía como ciencia se asemeja a un rompecabezas donde las piezas están como sueltas, están desordenadas, y entonces se crea una sensación de confusión. Es la sensación, creo, que cuando uno escucha a un economista liberal, un economista socialista, un economista, no sé, peronista, y a un desarrollista, qué sé yo, uno termina con confusión porque no se entiende fundamentalmente la finalidad de la economía. Supongo que la finalidad de muchas cosas, de la política, de la ciencia, no sé, de la vida misma, está hoy puesta en cuestión, ¿no? Entonces, la finalidad de la economía, decís vos, según esta idea del distributismo, es satisfacer las necesidades básicas de las personas. No es enriquecer a un grupo X de personas, sino satisfacer las necesidades básicas de todos. De todos, claro, ¿no? Entiendo que esa es al final, como son recursos limitados, no se trata del aire, qué sé yo, que uno lo respira gratuitamente, sino que los bienes económicos son limitados. Quiere decir que la economía es la ciencia que estudia el modo de satisfacer las necesidades de la comunidad, de las personas. Esa sería la finalidad, que me parece a mí que realmente no está del todo claro en la mente de muchas personas, ¿no? Y después dijiste algo para mí muy importante, que es la diferencia entre riqueza, digamos, riqueza y recursos sería, no sé, o riqueza en bruto y riqueza neta, es decir, la riqueza es cuando se aplica el trabajo humano al recurso natural. Exactamente, esa es la diferencia. No sé, peces, perdón, en el mar, no hay riqueza porque no ha sido pescado, digamos, no, o mineral debajo de las montañas. Quiere decir que la riqueza es la obtención es cuando se modifica la naturaleza mediante el trabajo, ¿no? Un poco así. Exactamente.
Nosotros, Bien, por eso que la Argentina tiene muchos recursos, claro, muchos claro, recursos naturales, pero a los recursos hay que aplicarle la inteligencia y la claro, obvio, voluntad claro. para que brinden riqueza. Eso es lo que el Estado no sabe hacer. O sea, el Estado no sabe qué es la riqueza. Ese es el problema que tenemos hoy. Creen que la riqueza es la acumulación de dinero, digamos, de, de, de bienes no de consumo, sino lo que se llama la acumulación no natural de la riqueza. La acumulación no natural de la riqueza puede ser dinero, pueden ser los bonos, pueden ser todo lo que, digamos, en lo que se puede guardar la riqueza. Creen que la riqueza es eso, acumular cosas. ¿Sí? Ese es uno de los problemas, ¿no es cierto?, que Bien, tienen los economistas para saber que en realidad lo que tienen que hacer es hacer trabajar a los recursos productivos. Este es un país que tiene muchos recursos productivos, tiene una tierra muy fértil, tiene recursos de todos los tipos, agua dulce, una extensión de una superficie, digamos, óptima en relación a la cantidad de gente. Y sin embargo, venimos hace 40 años que tenemos un déficit crónico, o sea que ni siquiera podemos producir lo que el país consume. Entonces, ahí te está hablando de que hay, y los economistas están dedicados al tema de las consecuencias de no saber cómo se crea la riqueza. Entonces ellos están con el tema de la deuda, que es una consecuencia, se dedican a ver los intereses, al repago, no saben en qué tienen que invertir, han corrompido la moneda porque tampoco saben cuál es, qué es la moneda. Bueno, entonces hay una serie de desconocimientos que nos están llevando a esta situación, ¿no es cierto? Esta situación de pobreza, de inseguridad y de creciente malestar social, porque es lógico, es así. Nosotros estamos bajo un sistema económico, que es una convención del hombre, que es antieconómica. Es antieconómico el capitalismo. Pero bueno, estamos con una dualidad, han creado una dualidad, que las únicas verdades posibles en este mundo son o el capitalismo o el socialismo. Son las dos verdades excluyentes. Y las dos en el fondo tienen el mismo problema. O sea, son dos caras de una misma moneda. En vez de haberse complementado, se proponen cada una como solución a los problemas del otro, y en realidad son dos caras de una misma moneda, porque los dos tienen el mismo problema, que es que un grupo reducido de personas retiene para sí los bienes de producción. En el capitalismo son los capitalistas, el pequeño grupo de los, digamos, millonarios, y en el socialismo es el pequeño grupo de los burócratas del Estado, que retienen para sí los medios de producción. Los dos tienen ese problema. claro. No sé si fui claro. Es clarísimo y realmente acerca del capitalismo está claro, acerca del socialismo es una visión un poco original el pensar porque precisamente el socialismo, la idea es la de socializar los medios de producción. En realidad el socialismo es un capitalismo de Estado, donde las Exactamente. decisiones están en manos y también los beneficios están en manos de un pequeño grupo. No sé, la Unión Soviética serán los del Partido Comunista, etcétera, ¿no? Pero claro, en realidad, por eso no hay distribución, no hay distribución.
de los medios de Hay producción. distribución de los bienes de producción, ese Claro, es el problema. claro, El ser humano, por naturaleza, tiende a desarrollar todas sus capacidades, su imaginación, su inteligencia, su creatividad, cuando trabaja sobre lo propio, claro. no sobre lo ajeno. Pero la realidad es que el sistema capitalista es un sistema, como lo llamaba Chesterton, que en realidad no se tendría que llamar capitalismo, se tendría que llamar proletarismo, porque es un sistema donde muy pocos tienen los medios de producción y todos los demás están obligados a trabajar por un salario. No es que esté mal trabajar por un salario, es una de las formas de trabajar. Pero sí está mal que se concentre de tal manera la riqueza que obligue como una especie de esclavitud a que todos los demás tengan que trabajar por un salario que normalmente es bajo. ¿Por qué es bajo? El capitalismo tiene en sí mismo el fracaso, porque para los capitalistas el salario es un costo. Como su objetivo, el objetivo de los capitalistas es el aumento de la ganancia, obviamente tienden a bajar el costo al mínimo posible. Entonces, pero es a su vez, estas personas que cobran un salario son los demandantes de sus productos. Entonces, es como un perro que se quiere morder la cola. Por eso las continuas crisis del sistema económico. Porque, como decía Chesterton, el capitalista quiere que sus clientes consuman como príncipes, pero les paga como mendigos. Entonces, Chesterton siempre tenía esas cosas, ¿no? El capitalismo no se ha reformado en el siglo XX, o al menos en una etapa del siglo XX, donde la propiedad de los medios de producción y el nivel salarial ha creado una gran clase media dentro del capitalismo. No hay ya gérmenes de distribucionismo. no. Ha mejorado en algunos aspectos, pero digamos que se han perfeccionado sus aspectos negativos, y eso lo estamos viendo hoy. Todo lo que se había previsto, se hablaba de qué iba a pasar con el capitalismo en cuanto a la concentración de riqueza, está pasando hoy, ya pasó. Está pasando, sí. Nosotros ya estamos en el postcapitalismo. Hoy, hablar, digamos, a favor del capitalismo es como no entender la realidad, porque fíjate que hoy tenemos el problema de las grandes corporaciones, que han absorbido, digamos, la economía. O sea, ya son monstruos que superan el tamaño de los países con una riqueza de tal magnitud que es imposible que se luche contra ellos. Cuando hablamos de capitalismo, porque parece, viste, que vamos a llevarlo al plano de la realidad. ¿Qué es lo que está mal del capitalismo? Sí. Porque se dice que, bueno, el capitalismo concentra los medios de producción, pero hay dos medios de producción que ha concentrado, los dos problemas básicos en el capitalismo. Uno es la tierra. La tierra es, digamos, un bien dado por Dios a la humanidad, ¿no es cierto? Es un bien dado por Dios a la humanidad y el capitalismo justamente empieza en Inglaterra con la pérdida del despojo, digamos, por parte de terratenientes. En la época, estamos hablando de la época de los Tudor, Enrique VIII, le despoja a la Iglesia Católica
las tierras que tenía más del 35, 35 y 40% de las tierras eran de la iglesia, y las tierras siempre fueron consideradas en la Edad Media como un bien común de la humanidad. Ajá. Un bien dado por Dios a toda la humanidad. O sea, los señores feudales y la iglesia, la monarquía incluso, administraban, todos eran conscientes de que era un bien dado por Dios para todos, que no se podía apropiar. A partir de Enrique VIII, la tierra se empieza a apropiar, se empieza a delimitar, a privatizar. Entonces, claro, crea una masa de gente, sin otro recurso que su propio trabajo, porque de donde ellos sacaban los bienes que necesitaban para subsistir, no lo tienen más. Entonces, claro, son especies de esclavos económicos, porque si vos tenés que subsistir por tu naturaleza, tenés que comer, tenés que vestirte, tenés que tener un techo, y te sacan el único medio del cual vos disponés para hacerlo, pasás a ser un esclavo. No hay otra. Hoy nos asombramos y nos hemos superado la esclavitud, y no la superamos. Vivimos una especie de esclavitud económica. En esto, incluso la sabiduría divina fue muy clara, porque Moisés, cuando repartió las tierras a las familias de acuerdo a la cantidad de sus cuando llegaron a las tierras que emanan leche y miel, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Moisés le repartió la tierra en lotes, según el tamaño de las familias, y se estableció lo que se llamaba el jubileo. Cada 50 años, si te ha ido mal en una cosecha, si habéis hecho un mal negocio, por lo que fuere, uno perdía la tierra, a los 50 años volvía todo a como era en su origen. Se le restituía la tierra, ¿no es cierto? Esa tierra productiva a la familia original, y volvía a ser todo como antes. Entonces, vos, de acá, ¿qué deducimos? Dios no quería que se forme una clase de terratenientes, quería que todos tengan lo necesario para que vivan con dignidad. Ese fue el fin. Claro, se entiende, sí, 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 sí. Es muy interesante lo que decís. Sí, perdón, te hago un par de preguntas, sí, que van surgiendo, y si la dejo para después me las olvido. Esto de la tierra se entiende en una economía agrícola, ganadera, entiendo yo, donde la tierra es la fuente de sustento de las familias. Pero en nuestro siglo, ¿no? Siglo XXI, tener un diploma es más importante que tener un lote, porque vivimos en una economía del conocimiento, de la innovación, ¿no? Eso en primer lugar. ¿Qué tan importante es hoy la tierra? Porque entiendo que en el distributismo se insiste, al menos como origen del capitalismo, la apropiación de la tierra por parte de los grandes. Pero, por ejemplo, los dueños de Facebook no deben tener ni un lote, quizá tengan, pero no les cambia en absoluto, porque lo que ellos tienen es la propiedad intelectual sobre una red social. Se entiende lo que quiero decir, ¿no? O sea, sí, el paradigma es otro, y me parece a mí. Sí, la tierra, pero sí. Mira, por eso tenemos que ir al orden natural, ¿no? Somos 7.500 millones de personas. Vos, sí, mirando digamos, Facebook, no comés, no vivís. Vos vivís alimentándote de lo que produzca la tierra, de lo que produce la tierra. Vos te vestís con lo que produce también la tierra, y así, etcétera, etcétera. La tierra
suministra lo básico, y aparte no solamente, digamos que no es el distributivismo no es una teoría económica, es una concepción de vida distinta. Es una concepción de vida, es un concepto. Dijimos, yo te mencioné antes el tema de que el hombre sin la tierra es un esclavo, y es un esclavo social, es un esclavo social. El capitalismo, por su propia dinámica y mecánica, tiende a la obtención de beneficios, como dijimos. Y entonces, ¿qué hace? Trata de incorporar maquinaria que sustituya al hombre. Trata de bajar los salarios. O sea, entonces, evidentemente, va a quedar una cantidad de gente, va a quedar una gente excluida del sistema. Vos decís, mencionaste muy bien, bueno, los de Facebook, más o menos, hay una clase muy pequeña que con el capitalismo se las ha arreglado en condiciones de esclavitud, porque el capitalismo impone condiciones de esclavitud. El capitalismo desarrolla, se basa en el desarrollo industrial, megaciudades. En el capitalismo vos te la pasás viajando de un lado a otro, las ciudades ya son tan grandes que vos para ir a tu oficina tardás 1 hora y media para ir y 1 hora y media para volver. Son condiciones inhumanas, si uno las ve, lo que pasa es que estamos acostumbrados y nos parece normal. Claro. Pero es un tipo de vida muy estresante porque al haber poco empleo, al generar poco empleo, el empleo es eventual, lo que te crea una inseguridad a nivel moral impresionante. Tremendo, sí, es tremendo. Es tremendo. Y aparte, bueno, aparte de la inseguridad, hay muchísima gente que no tiene trabajo, pero muchísima gente que no tiene... en la Argentina, el 50% de la gente vive por abajo de la línea de pobreza. Está marginado en el sistema económico, está con trabajos improductivos o subsidiados. Entonces, estamos acostumbrados a movernos en un grupo que nos parece que todo es así, y no es todo así. En el mundo hay 3.500 millones de personas que viven por abajo de la línea de pobreza. Hay más de 2.000 millones de personas que viven con no más de 10 dólares, 10 dólares algunos, pero 2 dólares otros al mes. Y bueno, entonces esa inseguridad te crea una tensión vital impresionante. Hoy vivimos una época de grandes cuestionamientos sociales que tienen su fundamento, son como, digamos, los síntomas de una enfermedad. Sí. Son los síntomas de una enfermedad, porque existe toda esta condición que estoy diciendo, de esclavitud, bajos salarios, no conseguir empleo, lucha por la vida. La gente que vive hacinada en las villas, digamos, que lucha por la existencia, la vida se le transforma en una lucha tan impresionante que no tienen tiempo para desarrollar sus capacidades intelectuales y espirituales. El capitalismo es como una especie de fábrica de conflictos sociales, porque existen los conflictos sociales. Muchos jóvenes lo ven, mucha gente lo ve, y lo ve bien, de buen corazón, se dan cuenta de lo que es el capitalismo. Y lo que pasa es que la solución que proponen es tan mala como el capitalismo. Claro, el socialismo. Que es el socialismo. Claro. Entonces el tema es ordenar las cosas para hacer una economía que esté al servicio del hombre. Bien. No una economía que esclavice al hombre como es el capitalismo liberal. El capitalismo en sí mismo, digamos, es la unión de una persona
que tiene su fuerza laboral, su capacidad laboral, y una persona que tiene el capital. Entre los dos se unen para producir riqueza. No está mal en sí mismo eso. Lo que pasa es que el capitalismo se le ha agregado, no está mal, pero digamos que hay una diferencia de naturaleza en las dos partes. ¿Por qué? Porque el capitalista tiene resuelto su problema de subsistencia, pero el obrero lo único que tiene para subsistir es su trabajo. Entonces, pretender que haya una igualdad porque se unen, el mercado es buenísimo, el mercado, lo que llamamos normalmente el mercado es muy bueno porque en el mercado se ofrecen todos los bienes disponibles por la gente, se llega a un justo precio, pero el mercado tiene que tener una regulación moral. El obrero, digamos, la persona que no es capitalista, estoy hablando del capitalismo en cuanto a las grandes corporaciones, las empresas monopólicas, básicamente a eso. No es que estoy hablando, el distributismo no está en contra de la industria. De las pymes, digamos. No, es lo que propone son negocios, claro. Pymes basadas, pero básicamente, digamos, en la propiedad, digamos, de un medio de producción familiar dedicado a las tareas agrícolas para después ir subiendo en la manufactura de esos bienes necesarios para el hombre, pero con un tamaño, digamos, que no superen lo que una persona puede manejar. No es que incluso el distributismo no está en contra de las industrias, aunque sean un poco más grandes. Lo que está en contra es todas las consecuencias que traen aparejadas para la sociedad cuando esas industrias tienen como único fin la ganancia. O sea, yo he pasado por todos los niveles laborales posibles, de empleado raso, empleado intermedio de empresas de primer orden digamos, en productos de marketing, de bebidas, bueno, ya te imaginas cuáles bebidas gaseosas, en grandes fábricas de autos, y también estuve como gerente de planeamiento y control de gestión de un grupo muy importante argentino, o sea que me asistía a todo lo que eran las reuniones empresariales digamos, del industrial argentino, así que sé cómo piensan. No solamente porque lo he leído, sino porque lo he vivido. Su único objeto de su existencia es la ganancia. ¿Y qué implica eso en la práctica? Implica destruir la competencia, hacer acuerdos de precios, pagar los menores sueldos posibles, bueno, ir tomando mercados, todo lo que ellos llaman la eficiencia productiva, que es ineficiencia para la sociedad, para alcanzar el bien común. Todo lo que, porque, digamos, ese bien común del que hablábamos, que le garantiza a todas las personas de una sociedad el poder contar con los elementos materiales y espirituales para lograr la paz. Con la gran empresa corporativa no se obtienen, al contrario, se destruyen. Me acordé de una frase de Chesterton, creo que en uno de tus trabajos, que él dice que él no está en contra del capitalismo, sino que está a favor de que todos sean pequeños capitalistas. Exactamente. Esa es la idea del distributismo. Esa es la ¿no? idea. En lugar de que el capital esté concentrado en grandes corporaciones o en una o dos personas, hoy lo estamos viendo, ¿no? La concentración del capital en personajes de nivel mundial que de repente pueden voltear gobiernos, tienen tanto poder
Soros, por decir, ¿no? Una de estas personas, o Wall Street y qué sé yo, o los dueños de estas grandes corporaciones, tienen demasiado poder, no deberían tener tanto poder. El poder se ha concentrado, el poder económico se ha concentrado de una manera absurda, digamos, totalmente contrario, más allá de los méritos que tengan estas personas, o sea, tiene que haber un límite en todo, porque si no es absurdo. Yo no sé dónde leí que no sé si el 1% o el 5% de la población mundial, no me acuerdo bien cuál era el porcentaje, posee el 95% de la riqueza. El 95% de la riqueza del mundo. O sea, una cosa absurda realmente, si pensamos que somos todos de la misma especie humana, digamos, ¿no? En el fondo, como decís vos, hay un nivel donde estas cosas no deberían existir. No, exactamente. Pero no es que, o sea, lo que propone el distributismo son pequeñas empresas, digamos, ¿no? De tipo familiar, donde haya un capital, pero que esté manejado. Yo creo, en algunos países, por ejemplo, de Europa, ¿no? En Italia, por ejemplo, que yo conozco un poco, hay muchas empresas familiares que tienen pequeñas fábricas de talleres, manufacturas o viñedos. Es muy interesante. En Argentina no se ve eso, pero en algunos países de Europa me parece que ha quedado ese resabio de la empresa familiar, que todavía no se la han comido, ¿no? Las grandes empresas. Es muy interesante. Claro. Te escucho. Sí, porque, bueno, justamente la gran empresa es destructora de la pequeña empresa. Hay algo que es importante resaltar. El tema de la propiedad agrícola autosustentable, digamos, que tenga 1 o 2 hectáreas, es un límite, justamente, es una limitación a estas grandes corporaciones, porque es una alternativa donde el hombre puede obtener lo que necesita para subsistir. O sea, vos no me pagás lo suficiente y en condiciones que a mí me resultan satisfactorias, bueno, yo tengo mi pedazo de tierra del cual yo puedo vivir. Mirá, hoy con el desarrollo de la técnica, digamos, de cultivo, sobre todo la permacultura, lo que se llama la permacultura, que es utilizar, digamos, las mismas especies para mejorar la generación de cultivos, la bioagricultura, que es utilizar los microorganismos para fertilizar el riego por aspersión, digamos, o el riego por goteo, se logran con 2.500 metros cuadrados de terreno, una familia casi puede vivir. Así que imagínate si tuviera 2 hectáreas. Puede obtener prácticamente todo lo que necesita para vivir. Y no solamente, digamos, en cuanto a bienes materiales. El trabajo agrícola es un trabajo que está relacionado con la creación, con la contemplación, que en definitiva es el fin del hombre, ¿no? El fin del hombre no es consumir, ser un animal consumidor y productor. El fin último del hombre es la contemplación de Dios. No la contemplación en el sentido de que, bueno, voy a estar en una iglesia rezando. Mucha gente piensa que cuando se habla de la contemplación, no, es contemplar a Dios en la creación. El agricultor está en contacto con la naturaleza, con la creación, en forma permanente, vive en la creación. Entonces, el peor negocio que pudo hacer el ser humano es pasar de ser un agricultor, donde él tenía que hacer los trabajos de preparación de la tierra, ¿no es cierto?, y cosecha, y digamos que sería como un 50% del esfuerzo, y el otro 50% lo hacía Dios, con la fertilidad de la tierra, la lluvia, el crecimiento, la vida. Claro.
Ahora, vos no estás A pasar a ser, proponiendo... perdóname, para que te termine Sí, la idea. no, te escucho, Ernesto. A ser un empleado asalariado Claro, donde él trabaja empleando el 100% de su esfuerzo y donde se le reconoce ni el 5% de lo que produce, porque justamente ahí está la ganancia de los de las grandes corporaciones, ¿no es cierto? sí, 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 yo, pero, a De ver, trabajar asalariado. La plusvalía, que es una cosa que la definió muy bien Marx, que es justamente el que trabaja produce mucho más del salario que le pagan, que es lo que se claro, le apropia. Entonces, pasó de aplicar su 50% de su esfuerzo para recibir el 100%, a tener que aplicar todo el esfuerzo y que se le reconozca ni un 5%, a vivir en unas condiciones, porque ¿qué hace el capitalismo liberal? Considera que el hombre es una máquina, es una máquina de producir. bien, Eh, sí, sí, es un engranaje más de una cadena productiva. Entonces le paga lo que necesita esa máquina para seguir produciendo, nada más. No le paga sí, de acuerdo a su dignidad de hombre. Eh, sí, 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 o sí, sea, entiendo, sí. es una concepción Sí, muy materialista, egoísta, claro, sí, sí, materialista, totalmente sí, sí, sí. materialista del Yo hombre. entiendo que vos no estás proponiendo de ninguna manera, y Chesterton tampoco lo hace, volver a la Edad Media, sino, sino tratar de recuperar algunas cosas que se han perdido. Por ejemplo, yo recuerdo, yo he vivido muchos años en la ex Unión Soviética, ¿no? Y en la Unión Soviética había algo muy bueno, te comento. El Estado daba a todo ciudadano una parcela de tierra fuera de la ciudad. En este caso era San Petersburgo. Y todas las personas tenían un campo chiquito, pero lo suficiente para plantar lo necesario, fundamentalmente era papa y algunas otras cosas, para el invierno. Y de paso la gente descansaba. Lo sigue haciendo, ¿no? El fin de semana, los de meses de verano, se va a la dacha, ellos lo llaman dacha. Bueno, y Ah, entonces sí, sí. todos reciben una finca. Y me parece algo que es muy bueno, porque por algún lado es un ahorro. Lo que ellos producen digamos, no tienen que comprar en el supermercado. Y por otro lado, en general es un tiempo muy bien aprovechado, porque la gente se desestresa, tiene contacto con la naturaleza, hace un asadito o lo que sea, descansa, tiene su chocita, su casita, etcétera. Y entonces, como que combina el trabajo de lunes a viernes en la fábrica con el fin de semana en la... Y es algo que se podría hacer en Argentina tranquilamente, ¿no? Tener una huerta, por ejemplo. ¿No? Yo entiendo que el distributismo no intenta cambiar todo el sistema, sino dar propuestas de una visión integral de la economía y después propuestas que han desarrollado, entiendo, ¿no? Chesterton y Belloc, de recuperar la empresa familiar, el contacto con la tierra. O sea, son como recursos que entiendo yo que se han perdido y que son muy valiosos. Son muy valiosos, pero son también valiosos desde el punto de vista económico, ¿eh? No solamente es la concepción, una Sí. concepción distinta de la vida, de El vivir. tema es que no sea utópico, porque si es Ya, utópico tampoco sirve. no es para nada utópico, es práctico. Vos fíjate lo que pasa hoy. Tenemos el 50% de la población, hay 9 millones de planes de subsidios. El 50% de la población realiza tareas antieconómicas, Sí, digamos, de totalmente. bajísima Sí, productividad o están desempleados, están hacinados. eh, entonces, dicen, no, hay pobreza, pero en realidad, porque los recursos son insuficientes, no alcanzan. Eso es otra de las confusiones que tiene la gente. Si yo tengo un pobre, vamos a poner el caso extremo, una persona que viva de juntar, en un basural, de juntar recursos del basural para vivir. Es un pobre, ¿no es cierto? Sin ningún futuro. Si yo a ese pobre
O sea, te van a decir, sí, pero no hay trabajo para este hombre, no hay riqueza para darle. Perfecto. Si yo a ese hombre lo instruyo, le doy un pedazo de tierra, le hago una casa, le enseño las tareas agrícolas, y lo mando con su familia, ya no es más pobre, es un agricultor. Pasa a ser un agricultor. O sea, el mito de que que la riqueza no alcanza es una mentira grande como una casa. Porque en la medida en que haya tierra disponible y que haya gente que no tenga, que sea pobre, hay capacidad de producir riqueza. Simplemente tengo que ponerle, enseñarle y ponerlo a trabajar para que por sus propios medios pueda generar lo que necesita. Mira, te voy a decir, por ejemplo, en Estados Unidos, en el desarrollo de Estados Unidos influyó muchísimo el tema de las granjas. Parece que, parece que es una cosa utópica, que no, imposible, que no va a dar resultado. Justamente el desarrollo de Estados Unidos estuvo basado en las pequeñas granjas productivas familiares. Claro. Cuando los ingleses ingresaron, digamos, a la conquista de América, como ya habían hecho España y Portugal, llegan a Estados Unidos. Estados Unidos no pudieron dominar a los indios locales, no pudieron aplicar el mismo método que habían aplicado, digamos, los españoles. Entonces, o sea, de extraer la riqueza, el oro y demás de ese país, porque en Estados Unidos no habían encontrado oro, y tampoco pudieron doblegar a los indios para que trabajen para ellos. Entonces tuvieron que traer, dijeron, acá la única manera de salir adelante es que manden colonos para que trabajen la tierra. Y que le dieron todo, digamos, la parte de colonización a una empresa que se llamaba la Virginia Company. Entonces mandaron a los colonos ingleses y, bueno, no les dieron tierra, trataron de doblegar a los indios, no pudieron, empezaron de 500 que eran al principio, solo sobrevivieron 40, hasta hubo canibalismo en la conquista, digamos, de Estados Unidos. Y tuvieron que repartirles tierras, le repartían 50 acres a cada familia, más 50 acres más por cada integrante de la familia. 50 acres vendría a ser más o menos como unas 20 hectáreas, una cosa así. Ah, bastante. O sea mucho. Sí, mucho. le dieron, bueno, en la famosa conquista del oeste. Sí. Entonces le dieron más o menos 50 hectáreas, 100 hectáreas a las familias y así se fueron creando miles y miles y miles de pequeñas empresas productoras agrícolas a nivel familiar. Y ese fue la gran riqueza de Estados Unidos proviene de ahí. No es que todo el mundo tiene que ir a trabajar al campo, pero tiene que ser lo que caracteriza a la sociedad. O sea, a partir de la producción agrícola ganadera familiar, se van a crear industrias manufactureras familiares de esos mismos productos. O sea, no puede ser que nosotros tengamos 50% de la mano de obra subocupada, teniendo la posibilidad de que sean dignos trabajadores rurales. Nos quejamos del déficit público. Claro, es un déficit porque no sabemos unir los recursos productivos. Ahora, eso implicaría una reforma agraria, una ley agraria. Mira, hay tres cosas, como decía Straubinger, el monseñor Straubinger, no sé si alguna vez lo conozco, sí, cómo no. Comentador de la Biblia. Decía, hay tres cosas que Dios se reservó para sí. Es la vida, los pobres y la tierra. Y en nuestro momento, ninguna de las dos cosas se cumplen. O sea, la vida, bueno, tenemos el problema del aborto. La tierra está totalmente privatizada y, digamos,
en vez de ser, no se cumple el hecho de que es un derecho para todos el acceso a la tierra. Y los pobres porque no tienen a quién reclamar. O sea, es imposible que estas sociedades puedan convivir en paz, porque las tres cosas más importantes no las está cumpliendo. Así que, bueno, ahí nacen la infinidad de problemas sociales, porque ¿qué pasa? Cuando una persona de clase baja, que no tiene otra alternativa, porque las personas, digamos, de clase baja, son carentes de capital, de conocimientos, de relaciones, no tienen otra alternativa que seguir siendo asalariados mendigantes, digamos, no les queda otra. Y eso, al tomar la gente conciencia de eso, hay un efecto de envidia social, porque hay algo que no se les está reconociendo. O sea, Claro. tenemos que ser conscientes de eso, que las cosas no ocurren porque sí.